Entonces voy a comenzar. La presentación de la admisibilidad y valoración del conocimiento experto como prueba en el procedimiento administrativo sancionatorio ambiental. Y estos son los contenidos que vamos a compartir. Primero, dado que el público es principalmente peruano, quisiera enmarcar un poco el contexto constitucional y legal que permite establecer las bases en las que se forma la Superintendencia del Medio Ambiente, luego referirme a las principales funciones de este organismo público, luego procederé a hablar un poco del procedimiento administrativo sancionatorio, las características de la prueba en dicho procedimiento, los tipos de prueba de carácter experta que se presentan, y específicamente me voy a concentrar en aquellos medios de prueba que presenta el presunto infractor. Luego voy a proceder a hablar de los criterios de admisibilidad probatoria que están contemplados en la misma ley orgánica, para luego entrar a la valoración de la prueba brevemente y finalmente hacer esta propuesta de ciertos criterios de admisibilidad y valoración de la prueba de carácter experto. Bueno, les comentaba, comenzando con antecedentes constitucionales y legales. La Constitución Política de la República actualmente vigente es del año 1980, es una herencia de la dictadura. Esta Constitución establece en el artículo 19, número 8, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, que sería la base que nos permite que permitió establecer la ley 19.300 del año 1994. Esta ley es la ley de bases generales del medio ambiente. Luego, más tarde, en 2010, se genera una importante modificación institucional con la ley 20.417, dado que se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se crea el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, el Servicio de Evaluación Ambiental, que es un organismo que dirige y organiza el sistema de evaluación del impacto ambiental, que establece las autorizaciones que se denominan resolución ambiental. También se estableció con ley la Superintendencia del Medio Ambiente, que es el organismo fiscalizador de la agencia. 2010, ante la ley 20.600, actualmente contamos con 3 tribunales ambientales. Uno se encuentra en Antofagasta, otro en Santiago y otro en la ciudad de Valdivia, que es desde donde yo les estoy hablando. Ambiente. Ahí. Me parece mencionada fiscalizadora, y además la competencia de la superintendencia está acotada en ambiental que se establece en el artículo 2 de la ley orgánica. Estos son principios de calificación ambiental, que como les mencionaba son las autorizaciones de funcionamiento que se generan una vez que un proyecto pasa por evaluación ambiental y se establecen las condiciones de alguna manera y las medidas de mitigación considerar. También se encarga de fiscalización de los planes de prevención y descontaminación, que hablan más que nada con contaminación atmosférica y tienen como objetivo disminuir la contaminación o prevenir que se llegue a un estado de zona saturada. También las normas de emisión, como por ejemplo la norma de emisión de ruidos, y las normas de calidad ambiental que establecen un máximo de constantes también en ambiente está la sancionadora, en caso de que se determine que que existe una acción de alguno de los instrumentos de gestión recién, entonces sancionatorio.
y es en el que nos vamos a referir a continuación. Tiene otras funciones también la Superintendencia del Medio Ambiente, como promotora de cumplimiento, informativa, reguladora, y también puede requerir información a los regulados. El procedimiento administrativo sancionatorio puede iniciar tanto por una denuncia que se presente como de oficio de algún otro organismo con competencia ambiental. Entonces, el procedimiento se inicia con una formulación de cargos que tiene que establecer detalladamente cuáles son los hechos motivos de la infracción. Luego surge un periodo, una oportunidad en que el presunto infractor puede presentar descargos, y es allí donde existe la oportunidad de que acompañe o solicite medios de prueba en general. Lo que podría ser, por ejemplo, una prueba pericial. Eso deberían presentarse junto con los descargos. Sin embargo, de todas maneras existe la posibilidad de que el presunto infractor presente durante todo el procedimiento sancionatorio documentos o pruebas de tipo documental. Luego se produce el dictamen, que es la propuesta que realiza el fiscal o la fiscal instructora del procedimiento sancionatorio, en que se propone al superintendente la absolución o la sanción del caso según el mérito del mismo procedimiento. A continuación, el superintendente es el que dicta la resolución que sanciona o absuelve el caso dependiendo del mérito que se establezca en el mismo procedimiento. Ahora, existen ciertas características de la prueba en el procedimiento administrativo. Existen ciertas características, como les mencionaba, dentro de la prueba del procedimiento administrativo. Bueno, existe libertad probatoria, es decir, la única limitación es que se trate de medios legales. Y el objeto de la prueba va a ser tener por configurada o desvirtuar la configuración de la infracción o la clasificación de la infracción. Las infracciones pueden ser leves, graves o gravísimas. Entonces, encontramos precisamente pruebas que son antecedentes que ya se encontraban en poder del presunto infractor, que podríamos hablar como una cierta prueba preconstituida, y otros antecedentes que son los que están en el poder del servicio, como podrían ser los reportes periódicos que las empresas tienen que presentar en la plataforma web de la superintendencia, según la periodicidad establecida en la autorización de funcionamiento. Entonces, la prueba puede ser presentada tanto por el presunto infractor como por la propia, puede ser generada por la propia superintendencia. Como les mencionaba, el presunto infractor puede solicitar la generación de medios de prueba con la presentación de sus descargos, y un artículo, que es el artículo 50 de la superintendencia, establece estos criterios que más tarde me voy a referir, que son la pertinencia y la conducencia de esta prueba. La presentación de la prueba por parte del presunto infractor es base del principio de contradictoriedad y del derecho a la legítima defensa. Y también, como les mencionaba, se puede presentar prueba por la propia superintendencia. En este caso existiría una cierta ventaja probatoria, dado que la superintendencia va a decidir cuáles son las pruebas que ingresan al procedimiento, de manera fundada, por supuesto, principalmente por el principio de oficialidad, que es en el fondo el impulso del procedimiento está a cargo del servicio público. El artículo 8 de la Ley Orgánica de la Superintendencia se refiere a que las actas de fiscalización
que se generan mediante un acto de fiscalización por parte del servicio, se considera que los fiscalizadores son ministros de fe, por lo tanto los hechos que queden establecidos en el acta de fiscalización se establece una presunción legal que puede ser desvirtuada en el procedimiento sancionatorio, pero se establece de alguna manera una cierta veracidad de los hechos que se establezcan en dicha acta. También la superintendencia misma puede ordenar la realización de pericias e inspecciones que sean pertinentes y la recepción de otros medios de prueba que procedan. También es posible que la superintendencia solicite informes a organismos sectoriales, como podría ser, por ejemplo, si estamos ante un proceso de piscicultura, podría ser relevante contar con el parecer del Servicio Nacional de Pesca, por ejemplo. Y también se puede generar una solicitud de prueba o de información adicional una vez que ya se elevan los antecedentes al superintendente. Bueno, la carga de la prueba radica principalmente en la superintendencia, quien es la encargada de probar la infracción. Sin embargo, debido a que la mayoría de los casos se trata de información con la que se encuentra en poder de las propias empresas, dado que es información de su propio rubro, y basándonos en la Ley de Enjuiciamiento Civil española y en base a la justicia distributiva, podríamos entender que en este caso las empresas se encuentran existe una facilidad, disponibilidad y facilidad probatoria, y sería en algunos casos posible invertir la carga en algunos casos. Bueno, legalmente no está establecido un estándar probatorio, sino que la única referencia normativa que se establece es el artículo 51 de la Ley Orgánica, en que se dice que la prueba tiene que ser apreciada según la sana crítica. Entonces, bueno, como les mencionaba, el enfoque de este artículo se basa en la prueba que presenta el presunto infractor, y en el fondo es cuestionarnos si realmente sería necesario o no contar con un análisis de admisibilidad, entendiendo los mismos preceptos legales que mencionaba con anterioridad, y si este análisis de admisibilidad haría o no más eficiente la sede de valoración probatoria. Como les mencionaba, es un trabajo exploratorio, entonces más adelante voy a mencionar los resultados de la revisión de casos. Revisé unos 65 casos entre el año 2013 y el año 2018. Y bueno, dentro de ese análisis constaté que los tipos de prueba que involucran el conocimiento experto, ¿cierto?, y que presenta el presunto infractor son fundamentalmente la prueba pericial, el informe experto y el informe en derecho, que en un momento me voy a referir con detalle a cada uno de ellos. ¿Y por qué en el fondo cuestionarnos respecto a esta prueba y no otra? Y creo que la gran respuesta a ello es que existe una falsa creencia de que la prueba científica, al ser científica, al tener la categoría de ciencia, es infalible. Entonces, esto genera una sobrevaloración epistémica y una sobrevaloración semántica, cuando en realidad, como vamos a apreciar, en realidad la prueba científica no tiene más peso que cualquier otra prueba. Y de hecho, por ejemplo, Marina Gascón nos dice que respecto a esta prueba deberíamos establecer un doble control, tanto de tipo procesal, o sea, evaluar en primer lugar la relevancia y la legalidad de la misma, y un segundo control referido a la calidad de esta prueba, distinguiendo estos dos momentos, que son de la admisibilidad y la valoración.
yo, digamos, inicié esta exploración en base al trabajo yo trabajé 4 años como fiscal instructora de procedimientos sancionatorios. Entonces, en base a esa experiencia, tenía la intuición, digamos, una hipótesis inicial, que en caso de que existiese un análisis de admisibilidad, la fase de valoración podría ser más eficiente, porque muchas veces lo que ocurre es que, claro, llegaba un momento en que me encontraba dentro de los procedimientos sancionatorios muy complejos, había mucha prueba de carácter científico que se vuelve muy compleja de analizar. Y también el procedimiento administrativo sancionatorio se rige por el principio de celeridad. Entonces, también pensando desde un punto de vista de la eficiencia de los recursos y los tiempos de la propia administración. Bueno, y también, perdón, volviendo atrás, lo que ocurría es que, claro, muchas veces la prueba que se presentaba carecía de una cierta, incluso estructura clara, otras veces incluso también lo que ocurre es que esta prueba podría ser contradictoria con los propios descargos que presentaba el presunto infractor. Entonces, en base a ese análisis es que comienza la inquietud respecto a este artículo. Como les mencionaba, entonces, ahora me voy a pasar a referir un poco más en detalle respecto a estos 3 tipos de prueba con conocimiento expuesto o prueba científica. En primer lugar, la prueba pericial. Se encuentra regulado en sede civil y sede penal en Chile. Es de muy escasa utilización en los procedimientos sancionatorios. Creo que de los 65 casos, si es que mal no recuerdo, únicamente encontré 2 casos con informes periciales. Y en el fondo, la prueba pericial tiene que ver con la capacidad de una persona, en este caso una persona con una cierta calificación técnica, de percibir ciertos hechos y también la capacidad de generar una cierta interpretación respecto de ellos. Entonces sería tanto una propiedad proposicional como una propiedad disposicional, según nos señala Carmen Vázquez. Luego tenemos el informe experto. El informe experto es, digamos, dentro de estas pruebas con conocimiento experto, la que más se presenta dentro de los procedimientos sancionatorios de la superintendencia, y es todo conocimiento experto que no se haya categorizado como prueba pericial. Entonces, estoy dejando fuera de esta categoría todo aquello que sean datos duros, es decir, un dato que no tenga ningún tipo de interpretación, todo eso queda fuera. Como les decía, son muy típicos dentro del procedimiento. La mayoría son de carácter ingenieril, atendiendo a las resoluciones de calificación ambiental. Y esto se presenta como prueba documental y tiene como objeto, de alguna manera, desvirtuar ya sea la configuración de la infracción o la clasificación de la misma. Bajar la clasificación, por ejemplo. Por último, también están los informes en derecho. Los informes en derecho también los consideré como prueba con conocimiento experto. Esta vez ya no desde el mundo de las ciencias naturales, pero sí desde las ciencias sociales. Que está regulado el informe en derecho en sede civil, a propósito del recurso de casación en el fondo, y se trata de informes que elaboran abogados con cierta expertise, ya sea en derecho administrativo, ambiental, constitucional, procesal, etc. Bueno, a continuación vamos a referirnos a los criterios que establece la propia ley orgánica de la superintendencia, y que nos permitiría generar este análisis de admisibilidad. Entonces, si bien el presunto infractor puede ofrecer medios de prueba,
en sus descargos, no quiere decir que estos necesariamente deban ser siempre admitidos, porque es posible generar un rechazo de ellos, sin embargo, se deben contar con antecedentes fundados. Entonces, los dos criterios que considera la ley son la pertinencia y conducencia. Y por pertinencia o relevancia sería esta probabilidad de acierto en la decisión. En el fondo, si es que ese medio de prueba aporta un apoyo o una refutación a alguna de las hipótesis fácticas del caso, según nos señala el profesor Ferrer. Y al respecto, Carmen Vázquez propone la proadmisión, o sea, si estamos ante una duda en relación a la fiabilidad o relevancia de cierta prueba, ella dice, optemos por aceptar, en principio, considerando el derecho de defensa. Y, bueno, la propia superintendencia señala como criterio de pertinencia en sus resoluciones sancionatorias, que es aquella que guarda relación con el procedimiento o que tiene por objeto verificar algún hecho relevante para la resolución del procedimiento. Respecto al criterio de conducencia, esta sería aquella que conduce, que guía a un objetivo o a una situación, en el sentido de guiar hacia la determinación de algún hecho o circunstancia objeto de la investigación. Bajo mi punto de vista, este criterio no es lo suficientemente claro aún, y a mi parecer es un criterio que requiere pulirlo para poder darle una utilización. Entonces, como les comentaba, esto es un trabajo exploratorio que consistió en el análisis de 65 casos que transcurrieron entre los años 2013 y 2018. Y se concluye que, luego de mirar estos casos, que no se realiza un control de admisibilidad de la prueba con conocimiento experto, no se realiza en términos procesales, ni tampoco en términos científico-técnicos, que son estas dos formas que señalaba Marina Vescovi. Sino que se tienen por presentados los descargos y por acompañados los documentos. Ese es el proceder habitual. Luego, también me dediqué a observar cómo se provocaba si es que existía un término probatorio. Y tampoco existe una posición uniforme, en algunos casos hubo término probatorio, en otros no. En algunos casos se fijaban los hechos sustanciales controvertidos y pertinentes y en otros no. Y al respecto, el Tribunal Constitucional de Chile ha señalado que no es constitucional ni legalmente exigible fijar estos hechos sustanciales controvertidos y pertinentes. Ahora bien, en relación a la valoración de la prueba, como les mencionaba en un principio, no existe un estándar establecido en la ley. Y al respecto, Osorio nos señala que debería aplicarse un estándar de preponderancia a la prueba, que sería un estándar de probabilidad mayor al 75%. Esto porque existen diferencias, ¿cierto?, entre el procedimiento administrativo y el procedimiento penal. En el procedimiento penal tenemos un estándar probatorio mucho más exigente, más allá de toda duda razonable, que si bien, claro, estos criterios no nos aportan mucho en sí mismos, porque ¿qué finalmente implica tener una probabilidad mayor al 75%? Aún es complejo de poder determinarlo solo teniendo ese criterio como referencia. Entonces, como les mencionaba, la única referencia legal que tenemos es que la prueba tiene que apreciarse según el criterio de la zona crítica, ¿cierto? Esto está establecido en el artículo 51 de la Ley Orgánica. Existe en la Ley de los Tribunales Ambientales un artículo que de alguna manera ilustra un poco a qué se refiere el criterio de la zona crítica, ¿cierto? Nos dice que el tribunal va a apreciar la prueba conforme a las reglas de la zona crítica. Al hacerlo deberá expresar las razones jurídicas, simplemente lógicas, científico-técnicas o de experiencia, en cuya virtud le asigne valor o la desestime. Aún son criterios vagos y por ende siempre va a ser necesario contar con doctrina o con jurisprudencia que nos apoye y que nos permita entender realmente a qué se refieren estas máximas de la experiencia, los principios de la lógica y los conocimientos científicamente afianzados.
en este caso, como se aprecia según la sana crítica, no es un sistema que esté sujeto a las normas jurídicas, sino que se va a aplicar en relación al apoyo empírico que tengamos en el procedimiento y tanto cómo nos aportan de manera individual los medios de prueba, como también en conjunto. Eso es lo que nos señala el profesor Ferrer. Y finalmente, quisiera comentarles esta propuesta de criterios para la admisibilidad y la valoración, que son de alguna manera la conclusión del trabajo. Y bueno, me parece que es recomendable tener cierta estandarización mínima de criterios, dado que de esta manera nos permite elevar la calidad de la información que está ingresando al procedimiento y evitar que ingrese ciencia, la que se le denomina como ciencia basura, en el procedimiento, ¿cierto? Es relevante también la validez y la fiabilidad de la información y el contenido y sentido de la misma. Ahora, también algo muy importante que quisiera mencionar es que los criterios que encontré al momento de escribir este artículo eran más bien de sede civil y sede penal. Entonces es una prevención que hay que hacer y este es un procedimiento administrativo. Por lo tanto, para poder aplicarlos también hay que entender que ello debe hacerse con matices. También es recomendable, a mi entender, generarlos como una herramienta referencial y no generar un tipo de checklist, porque con un checklist perdemos el valor o riqueza que nos entrega caso a caso. Entonces, como criterios de admisibilidad, es importante saber la idoneidad del perito o su profesionalidad, ¿cierto? Como nos dice el profesor Duche, el profesor Nieva. Entonces, no solamente deberíamos mirar el currículum en términos de cuáles fueron sus estudios, sino que también fijarnos en su experiencia y la trayectoria en aspectos científicos como los que se va a pronunciar. También es relevante generar o tener una confiabilidad del peritaje, entendiendo si esta información es razonable o no dentro de la comunidad científica que se estaría representando. También es relevante contar con elementos empíricos que nos permitan verificar la calidad de la información, como nos señala la profesora Vázquez. Y también se establecen que son aquellos propuestos por el magistrado Blackmun, ¿cierto? Ellos fundamentalmente son 4 y tienen que ver la teoría, la técnica, pueda ser y haya sido sometida a prueba. También que la teoría técnica haya sido publicada o haya sido sujeta a revisión de pares, que el rango de error de la técnica o de la teoría sea conocido y finalmente que cuente con el apoyo o aceptación de la comunidad científica relevante. Esos son los criterios Dauber. No obstante, existen ciertos riesgos de aplicarlos así sin más dentro de cualquier legislación, como nos señala el profesor Duche, dado que no los podemos aplicar si no sabemos realmente si existe en primer lugar una comunidad científica relevante. Y, por ejemplo, el profesor también Michele Tarufo nos señala que estos criterios Dauber serían únicamente aplicables para las denominadas ciencias duras y no para las ciencias sociales, dado que las ciencias sociales tendrían otros paradigmas. Y finalmente están los criterios de valoración, que el objetivo de los mismos son tendientes a controlar la calidad de la información que ingresa al proceso. Es decir, que existe una coherencia interna y una razonabilidad de la información, que sea información inteligible y no contradictoria con afirmaciones vertidas en el proceso, ¿cierto? En este caso, es muy relevante cuestionarnos, como les mencionaba al principio, porque debido a esta sobrevaloración epistémica de la prueba
científica, es que muchas veces se cree que esta prueba tiene mayor peso que otra evidencia que pueda constar en el procedimiento, lo cual no es efectivo. Entonces, es relevante tener eso presente. Y también puede existir contradicción entre la prueba experta y otros medios de prueba, y se va a requerir entonces hacer la correspondiente valoración, considerando cada medio de prueba y luego el conjunto de los mismos. También es relevante hacer un seguimiento de los parámetros científicos de calidad, lo que sería clave para la fiabilidad. Es decir, también es muy importante conocer el método que se está utilizando de una manera certificada. Y siempre debemos entender que la prueba experta o la prueba científica nos van a hablar siempre en términos probabilísticos. La ciencia no es infalible, la ciencia siempre trabaja dentro de un rango de muestra, se establece siempre muestras acotadas, nunca nos van a hablar de la totalidad de la realidad, sino que también es una muestra de la realidad. Entonces siempre se trata de probabilidades de datos y no de probabilidades o hipótesis. Y esto tiene que ver con la sobrevaloración semántica, ¿cierto? El entender que si es que el informe del experto nos dice una probabilidad, que eso se podría condecir de alguna manera con nuestra hipótesis del caso, lo cual no es efectivo. Nunca un experto puede decirle a quien tenga que fallar cómo debe fallar. Esto también tiene que ver con el paradigma de la individualización. Y finalmente, existen ciertas buenas prácticas que son ciertos estándares internacionales en que se establece, por ejemplo, qué tipo de estructura debería tener un informe ya sea pericial, un informe experto, de modo de asegurarnos cierta calidad o cierta transparencia de la información con la que se ha contado. Además de la identificación del experto y señalar con qué equipo ha contado, equipo técnico, las personas que han estado presentes, la información con la que ha contado, porque muchas veces puede ser que ese experto no cuente con toda la información necesaria, entonces estaríamos ante un caso de parcialidad cognitiva, ¿cierto? Entonces, eso creo que permite tener cierto estándar al momento de poder generar una opinión en relación a la calidad de la información que se nos está presentando. Aquí está la bibliografía que he utilizado dentro de esta presentación. Y bueno, muchas gracias por su atención y como les mencionaba, esto es un trabajo de carácter bastante exploratorio, entonces cualquier aporte, duda o comentario que ustedes puedan tener, me los pueden hacer llegar, ya sea en este momento o también en mi correo electrónico. Muchas gracias. Estimada Carolina, muy agradecidos con tu importante exposición. Nos has ilustrado muy bien acerca de este importante medio de prueba de que se analiza desde esta perspectiva que tú abordas, que es el tema ambiental, el procedimiento administrativo. Yo quisiera iniciar con algunas preguntas. En el tema de la admisión, tú has propuesto unos criterios de admisibilidad, ¿no? La idoneidad, la confiabilidad, que tienen que ver, me parece, con criterios de que el profesor Mauricio Duche ha expuesto en un libro sobre prueba pericial, pero también has abordado el tema de contar con elementos empíricos de que Carmen Vázquez aboga, ¿no? Entonces, ¿no habría ahí, te pregunto,
contradicción entre dos propuestas, una que va por el lado del eficientismo, el lado de la celeridad, de la eficacia del proceso, y otro por el lado de la epistemología, la búsqueda de la verdad, que es el lado de Carmen Vázquez? ¿O es que tú crees que sí pueden ser combinados estos criterios para efectos de la admisión? ¿Cuál es tu perspectiva de, de esta etapa de la actividad probatoria? Ujú. A mí me parece que son aspectos compatibles, Juan. Me parece que se puede contar con elementos que nos hablen de la idoneidad del perito o del experto, de la experta, y también contar con los elementos empíricos al respecto. No veo una contradicción realmente. Quizás no estoy entendiendo bien la pregunta. Ah, bueno, a lo que voy es de que cuando uno lee el libro de Duce, pareciera de que Duce no sigue a rajatabla el tema de la búsqueda de la verdad, sino que le da más valor al tema de la celeridad, al tema, al tratar de que no ingresen tantos medios probatorios, que el juicio oral sea más limpio, ¿no? En cambio, Carmen Vázquez, sobre la base del principio de relevancia, busca que ingresen más medios probatorios. Y ahí me pareció haber una contradicción. Ahora sí entendí mejor. Efectivamente, claro. Sí. Yo creo que, bueno, también creo y soy de la idea que el procedimiento siempre debe tender a la búsqueda de la verdad. Y en ese sentido, es relevante, ¿cierto? En este caso, como desde el punto de vista de un procedimiento de la administración pública, va a ser relevante el principio de celeridad y también el principio de legalidad, es muy importante. Sin embargo, también siempre va a ser relevante la búsqueda de la verdad. Aunque debe haber un momento, y me parece que también es importante que haya un momento en que se termina, digamos, la posibilidad de hacer más presentaciones. Digamos, esto no es, no puede ser un tiempo tan amplio, considerando los tiempos con los que debe fallar la propia administración. Pero mientras sea posible hacer esas presentaciones y mientras sea factible tanto para la administración como para los presuntos infractores, a mí me parece que siempre es óptimo presentar medios de prueba que tiendan a la búsqueda de la verdad. Siempre y cuando, claro, se acoten dentro de este periodo de tiempo que te mencionaba, y que dichos medios de prueba también cumplan con estos criterios mínimos de relevancia, y que no sea, porque también en este caso, no sé qué tan útil es también para un procedimiento, por ejemplo, la sobreabundancia de medios probatorios. No sé si con eso contesto tu pregunta. Sí, sí. Valeria Trotti pregunta, en cualquier caso, sea de admisibilidad o de valoración, ¿cómo crees que debería ingresar o evaluarse lo que dicen las comunidades científicas en el procedimiento ambiental? Esto especialmente porque parece haber ciertas tensiones en estas comunidades científicas puertas adentro. ¿Tú cómo evalúas esto? Bueno, en primer lugar, creo que es necesario, como dice el profesor Duche, conocer el parecer de la comunidad científica de que se trate, porque lo que ocurre también es que muchas veces, y me parece que en nuestros contextos, digamos, no existe una comunidad científica para todo. Entonces, en primer lugar, es muy importante saber si contamos con una comunidad científica en este caso.
Y luego también me parece que siempre pueden haber contradicciones dentro de la comunidad científica. Sin embargo, creo que por lo mismo nunca hay una verdad final, sino que creo que lo relevante en un procedimiento administrativo es que se encuentre adecuadamente fundada la posición científica por la cual se está optando. Mientras eso esté fundado, me parece que basta, digamos, para este tipo de procedimiento. No sé si contesto la pregunta. Perfecto. Víctor Mayorga pide tu opinión. Él pregunta, para ti, ¿qué es lo que se debe tener en cuenta en mayor medida para emitir una pericia? O sea, ¿qué sería el criterio más importante o relevante? ¿La acreditación profesional o la antigüedad del experto o el uso de herramientas y laboratorios certificados? ¿Cuál de estos tres sería más relevante, más importante según tu parecer? Sí. Bueno, yo creo que en primer lugar es clave que la persona que se presenta como un experto sea muy clara la posibilidad de evaluar esa expertise, en el fondo, que sea claro dónde estudió, eh, su acreditación profesional, ¿cierto? Su experiencia en el rubro específico en el que se está presentando. La antigüedad en el rubro me parece que también es relevante. Y también que se presente claramente los métodos utilizados, entendiendo que no existen métodos infalibles y que todos los métodos están sujetos a algún porcentaje de error. Entonces creo que algo que sería muy bueno es incorporar los porcentajes de error de la técnica que se está presentando. Y en ese sentido me parecería deseable generar cierta estandarización mínima, como mencionaba, de criterios que deberían venir siempre en los informes, ¿cierto? Como el que mencioné ya, y por ejemplo también la información con la que se cuenta, la hipótesis que se quiere probar, o el hecho que se quiere probar, y cómo se va a probar, con qué método, si existe un laboratorio que haya participado, qué tipo de análisis se realizó, si existió una por ejemplo, muestras de laboratorio, cómo se llevó a cabo esa cadena de custodia, si fue adecuada. A veces incluso es relevante el material utilizado en la prueba. O sea, por ejemplo, si utilicé un recipiente de vidrio, en realidad no es el recipiente de vidrio relevante, es relevante un recipiente de plástico. No sé, cambia esto de prueba en prueba, pero me parece que hasta eso es relevante y eso todo debería venir acreditado de manera ordenada y también me parece que eso ya genera un cierto estándar mínimo que sería deseable. Eso. Perfecto. Gina Tapia pregunta, ¿qué valor o qué peso tendría la pericia o el informe experto que tiene conclusiones genéricas, que no determina un perjuicio u afectación al medio ambiente, pese a que en todo el dictamen se evidencian, ¿no?, circunstancias adversas al medio ambiente? ¿Puede valorarse así una pericia, un informe en esas condiciones? Bueno, lo que mencionaba en la presentación es que efectivamente el informe del experto o de la experta nunca nos va a decir cómo tenemos que fallar, cómo se debe fallar, ¿cierto? Sino que simplemente va a entregar una posición, una conclusión
respecto del análisis que se haya realizado, por ejemplo, en este caso, la determinación de un cierto perjuicio o daño. Entonces, nunca van a decir efectivamente si existe daño, porque para acreditar un daño, no únicamente nos hace falta una comprobación como la que nos puedan hacer, sino que son una serie de supuestos jurídicos, además, ¿cierto?, que se deben complementar para ello. Y además, bueno, si existen conclusiones genéricas, habría que también analizar el resto del cuerpo del informe, porque a veces lo que ocurre es que los informes vienen con muy malas conclusiones, conclusiones que no dicen relación con el cuerpo del informe. Eso es muy común, que haya un informe que, digamos, llega a buenas deducciones, sin embargo las conclusiones no dan muestra de ello. Entonces, también va a ser necesario poder leer todo el cuerpo del informe. Y además, tenemos que dejar de pensar que existen pruebas mágicas que nos van a decir, ¿cierto?, cómo fallar. No es así, sino que siempre se debe ponderar todo en conjunto, cada prueba individualmente y luego también la prueba en conjunto, con el resto de otros antecedentes que puedan existir en el proceso. Entonces, claro, como mencionado también, es muy común pensar que la prueba por ser científica o la prueba pericial es la única prueba prácticamente que vamos a mirar y que va a ser la prueba que nos permita fallar de cierta manera o que sea la prueba definitiva, digamos. Eso. Tina Suárez, de Perú, pregunta, bueno, ella señala que en las investigaciones acá en Perú por procesos de delitos ambientales se recurre a pericias forestales, bueno, en delitos forestales, ¿no? Entre otras, pero también acuden a informes elaborados por ingenieros forestales. Según tu parecer, ¿ambos tendrían igual valor o habría alguna diferencia sustancial entre una pericia y un informe elaborado por un ingeniero forestal? Uh-huh. En principio yo diría que no existe ninguna diferencia. Quizás la única diferencia es que si se presenta una pericia o un informe como prueba documental, es un poco más difícil generar un control de cómo se ha realizado esa pericia. Lo que sí podría hacerse de manera más clara al ser una pericia, ¿cierto? Porque se realiza de manera, qué sé yo, presencial, pero no sé si esta investigación que tú te refieres de delitos forestales tiene que ver con que, o esta diferencia se produce, la pregunta tiene que ver, digamos, porque la pericia o el informe hay una diferencia en sí mismo, o por el origen de quién genera esa información. Ahí no me quedó muy claro, si me puedes aclarar. Si alguna de estas pericias, por ejemplo, las efectúa un organismo público, y la pregunta va por ese sentido, o simplemente si existe una diferencia entre ambos. Tengo entendido de que es por quién origina el documento, ¿no? La pericia lo manda a hacer un juez, un fiscal, pero el otro es, bueno, el informe fundamentado, claro, viene a ser un ingeniero a quien se le manda a hacer esto, pues, ¿no? Que podría ser una pericia de parte. Claro, claro. Bueno, tiende a haber una cierta discusión respecto al origen, o que se le llama como la parcialidad de origen del perito, que tendría que ver con quién es el organismo, si es una prueba que se presente de parte o por parte del juez. Y claramente, bueno, según lo que señala, por ejemplo, la profesora Carmen Vázquez,
esa parcialidad o imparcialidad, tampoco nada nos dice respecto de la fiabilidad, que sea más o menos fiable, ¿cierto? La prueba que se está presentando. Entonces, en ese sentido, me parece que no hay diferencia en relación al origen, como mencionaba también, si se trata de un informe o si se trata de una prueba pericial. Claro que quizás respecto de la prueba pericial, dado que se elabora en el proceso, se puede generar un mayor control respecto digamos, a cómo se genera esta prueba, versus el informe que ya se presenta como listo dentro del proceso. Pero si ese informe posee, digamos, una estructura, como mencionaba antes, adecuada, una fundamentación que permita hacer un control de la calidad del mismo, no veo que pudiese existir un mayor o menor peso per se, digamos. Creo que esto también se tiene que ver caso a caso. Me parece que es una decisión que hay que tomar caso a caso y que no me parece que en sí mismo exista una diferencia en mi caso. Francisco Valdés pregunta, ¿cuál es el límite de la prueba científica? ¿Son acaso las controversias ambientales solo una discusión científica? ¿Juega algún papel el derecho en estas controversias ambientales? Sin duda el derecho juega un papel importante. Creo que las pruebas o los procedimientos ambientales, ambos aspectos son muy relevantes, tanto la prueba científica que exista, que es la que nos permite finalmente quizás llegar a ciertas conclusiones de manera más acabada o de manera más fundada. También obtener pruebas en tema ambiental generalmente es muy complejo porque los efectos se presentan muchas veces con mucha posterioridad a la comisión del derecho. Entonces, no siempre es muy fácil obtener pruebas en sede ambiental. Por ende, muchas veces incluso en ciertos delitos ambientales, ¿cierto? Tenemos una reconstrucción un intento de reconstrucción de los hechos. Pero también el derecho siempre va a ser absolutamente relevante. La legalidad, el cómo se estructura el caso, la estrategia del caso, etcétera. O sea, a mí me parece que juegan un rol igualmente importante. Para ir terminando, bueno, es una pregunta que sale un poco del tema y preguntan si es que has podido ubicar de repente rezagos de prueba tasada en los procedimientos sancionatorios ambientales en Chile. Bueno, al menos por mi experiencia en la superintendencia, pienso que siempre existe esta creencia, pero creo que no tiene que ver con la prueba tasada quizás, pero sí creo que la prueba de carácter científico, como mencionaba, necesariamente se le tiende a dar más valor que otra prueba. Pero claro, no propiamente tal en un rezago de prueba tasada, no creo que no es el caso. Dado que la prueba en general se genera esta ponderación medio de prueba a medio de prueba, digamos, cada medio de prueba se pondera,
y per se no hay ningún medio de prueba que tenga un peso mayor que otro. En algunos casos contamos, por ejemplo, con prueba de carácter documental, hay, perdón. No, no, no. También hay prueba testimonial en algunos casos, prueba documental, prueba pericial, y creo que claro que no hay un rezago de prueba tasada, ¿no? Eso. Te voy a hacer la última pregunta, engarzándola con esta que has respondido ahora. Enrique Tarufo, en este libro de Simplemente la Verdad, cuando analiza el tema de la valoración, analiza el tema de la acreditación de hechos, ¿no? Los hechos finales, los hechos que tienen que ver con la fiabilidad, y él establece que tiene que haber una inferencia probatoria, más o menos concordante con el esquema de Toulmin. Entonces, para la fiabilidad de la prueba, o sea, para lo que los estadounidenses creo, me parece que llaman credibilidad, tiene que haber también una inferencia probatoria de que acredite esa creencia, ¿no? ¿Por qué le creo a esta pericia? Las pericias o estos informes ambientales son muy creíbles. ¿Qué tan sólidos son? ¿Qué tan fiables son? Por basarse en ciertas áreas del conocimiento que tienen que ver con la ciencia. Hay algunos más creíbles que otros más sólidos, otros menos sólidos. ¿Cuál es tu perspectiva de eso? Claro, sin duda, creo que existen, dentro de lo que me ha tocado mirar, existen casos en que es posible ver informes que son mucho más fiables que otros. Y creo que también relaciona con la complejidad del caso de que se trate, o sea, no en todos los casos sancionatorios ambientales, no todos los casos tienen la misma complejidad. Hay casos que son, por ejemplo, infracciones, como mencionaba, de, qué sé yo, un plan de prevención y descontaminación, qué sé yo, por ejemplo, por venta de leña húmeda, que contamina más que quemar leña seca, por ejemplo. Entonces, claramente ese caso en que se genera una sanción, además que se genera generalmente en contra de personas naturales, no va a ser, no tiene la misma complejidad técnica, ¿cierto? Que tendría un caso en que, por ejemplo, se quiera probar, se esté probando un daño que además se distingue entre si es un daño reparable o irreparable. Entonces, un daño, por ejemplo, irreparable al medio ambiente, claramente va a ser un procedimiento que va a tener mucha más complejidad y que por lo tanto la prueba que se presente, el informe en este caso, o las pruebas periciales que se realicen, van a tener necesariamente una mayor complejidad, y también esto se relaciona con las capacidades de los presuntos infractores, las capacidades económicas de los presuntos infractores de presentar cierta prueba o no. Finalmente también es un tema económico, porque claramente hay quienes lo pueden hacer y quienes no. Entonces, esto se suma a lo ya mencionado, que tiene que ver con que hay ciertos informes que llegan a conclusiones con un respaldo mucho mayor, un respaldo científico y que entregan fiabilidad, no solamente por las conclusiones a las que llegan, sino también por todo el proceso que se sigue, el que se estructure adecuadamente y que se presente de manera clara, también va a influir. Y también, bueno, recordemos que la ciencia también se puede mirar bajo muchas ópticas. O sea, yo puedo hacer una presentación de datos, en el fondo
los datos también son muy manipulables finalmente, o sea, yo puedo presentar datos de una u otra manera y puedo estar diciendo dos cosas completamente diferentes dependiendo de cómo presente los datos. Creo que eso también es algo a considerar. Eso. Perfecto. Ya. Ahora sí, para terminar y para ya no quitarte más tiempo, estimada Carolina, solamente una última pregunta. Acá nos inquieren si el derecho juega también un papel importante en delitos ambientales, por ejemplo. ¿Se puede concluir que la prueba científica solo acredita la causalidad del daño, más no la explicación de cómo esto hace inestable socialmente el ecosistema? Esa última parte no la entendí muy bien. ¿Me la podrías reiterar? Mm, este, la verdad es que yo no sé si que lo pueden explicar un poquito esta parte última de que es que el ecosistema se vuelve inestable socialmente. Hola. Hola. Hola, Francisco, si me puedes explicar un poco esto. Bueno, buenas noches. Lo que había mencionado era como que distinguir entre lo que tiene, por decir así, como objeto la prueba científica, que es solo reducir a la causalidad del daño. Esto es, una acción produjo un resultado, pero esto no puede explicar lo que protege el delito ambiental como bien jurídico. Esto es la estabilidad del ecosistema en un determinado país. Eso ya es, por decirlo así, tarea o papel de los operadores jurídicos y no de los expertos científicos. Entonces, por eso hacía como que una diferencia, que la prueba científica tiene como objeto o como límite la explicación de una causalidad, de una acción respecto de un resultado que esto lo produjo, pero más no explicar cómo se lesiona el bien jurídico, que ya sería entrar a otro tipo de definiciones, como es determinar o no si había una instabilidad del ecosistema. Esto es no solamente la explicación de que causó el resultado, o, por ejemplo, el lago o el mar está con presencia de factores contaminantes, pero esto de alguna u otra manera puede no hablarse de una lesión o puesta en peligro de un bien jurídico, que podamos hablar de una tendencia penal, sino administrativa, por decirlo así, por ejemplo, porque esa presencia de esos factores contaminantes, por ejemplo, no afectó la vida de la fauna, o de que una población, por ejemplo, no puede usar esas aguas, o por ejemplo, que las actividades de ciertas personas puedan continuar y eso. Esa era mi distinción, no sé si se logró. Sí, me queda más claro, gracias. Gracias. Bueno, creo que efectivamente, como menciona Francisco, si mal no me equivoco, precisamente la prueba científica se acompaña o se suele acompañar en aquellos casos en que se quiera probar o desestimar un daño. Y la prueba de la causalidad finalmente es quizás uno de los aspectos más complejos a probar en ambiental. Dado que siempre podemos contar con, qué sé yo, otras fuentes contaminantes que podrían ser las causantes de un daño o, como les mencionaba también, obtener prueba en sede ambiental no es muy fácil, precisamente porque el daño se puede manifestar después, puede tener consecuencias en el medio ambiente por años, o porque la prueba, por ejemplo, no sé, frente a un derrame, es muy complejo estar en el momento del derrame, entonces solamente se puede llegar con posterioridad a que se produzca, ¿cierto? Entonces, efectivamente, la prueba y la causalidad son precisamente aquellas que más son objeto de prueba en sede ambiental. Efectivamente, creo que la prueba va a ser muy acotada también, o sea, no te puedes generar
un informe no te va a dar una panorámica tan clara respecto a todo lo que ocurre en el medio ambiente como producto de ello, sino que más bien se va a tratar de referir al daño específicamente que se está tratando de probar o desvirtuar. Creo que para poder analizar los efectos que se generan en el medio ambiente o los impactos producto de ese daño, se requieren también antecedentes previos, información que exista o líneas de base, como se llaman, ¿cierto? Líneas de base que permitan tener un conocimiento del estado anterior a la afectación. Creo que en ese caso también es muy relevante ese aspecto y generalmente no siempre se cuenta con ello. Tener líneas de base es lo que nos permite de alguna manera poder determinar si es que estamos en presencia de alguna alteración respecto del daño que se provocó. Eso. Perfecto. Carolina, muchas gracias. La verdad que ha sido muy ilustrativo para todos nosotros este tema de la pericia en el procedimiento administrativo ambiental, sancionador, y estamos realmente muy agradecidos. Tu público peruano está muy feliz de haber aprendido mucho hoy día. Si tienes algunas palabras para ellos de despedida, por favor. Bueno, muchas gracias a todos los presentes, a los asistentes que se han dado el tiempo en estos, además, tiempos difíciles, ¿cierto? De tiempos de pandemia mundial, así que más agradecida estoy del tiempo que pudieron destinar. Muchas gracias. También gracias por las preguntas. Espero haber sido lo más clara posible. En caso de que aún persista alguna duda o si alguien quisiera compartir algún criterio, también para mí es muy interesante compartir criterios, así que también, por favor, escriban y sería un placer contestar y poder hacer un pimponeo de criterios y de dudas, consultas y seguir aprendiendo entre todos. Eso, y muchas gracias al Instituto de Razonamiento Probatorio nuevamente. Creo que es una excelente iniciativa y ojalá que podamos continuar en esta línea. Gracias Juan y gracias Ricardo, Jesús, Raquel y todos los que componen el Instituto de Razonamiento Probatorio. No, muchas gracias a ti, Carolina. En nombre del instituto, en nombre de todos los chicos peruanos y latinoamericanos, porque están acá también los chicos de Máster viendo y apoyando. Bueno, y nos despedimos de todos. Muchas gracias y nos vemos el próximo jueves. Un abrazo a todos. Hasta la próxima semana. Hasta luego. Permiso. Hasta luego.